Biblias, estamos en Éxodo capítulo 10. Liberados es el tema del libro. Y aquí vamos a ver la plaga de las langostas. Yo siempre me imaginaba langostas, pues, no, tenía dos patitas y no es la langosta. Aquí vamos a ver Éxodo 1 al 20. Vamos a comenzar aquí leyendo los primeros 11 versículos. ¿Ya están todos ahí? Éxodo 10. Dice, Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales. Y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y aún rehusas dejarlo ir. He aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo. Comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo. Y llenarás tus casas y las casas de tus siervos y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió de delante de Faraón. Entonces los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad, servir a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos y con nuestros hijos y nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas. Hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servir a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Señor, gracias le damos en esta noche que podemos enfocarnos en su palabra. Estamos viendo una historia, no es un cuento, no es un mito. Esto es lo que pasó, es la verdad. Ayúdenos a creer la verdad, Señor, creer su palabra. Cuando su palabra dice algo, Señor, es bien mejor dicho. Cuando la Biblia habla, es usted el que habla. Señor, ayúdenos a oír su voz. Su palabra muy claro nos dice que sus ovejas oyen su voz. Ayúdenos, Señor, estar atentos, ayúdenos a aprender, pero más importante, aplicar su palabra. Le pedimos por esta noche, le pedimos que su buena voluntad se siga cumpliendo en nuestras vidas. Gracias que tiene cuidado por nosotros y pedimos, Señor, que esté con todo aquel que desea estar aquí en esta noche y se encuentran enfermos. Pedimos por ellos en esta noche. Pedimos, Señor, por el ministerio en inglés con Pastor Terry, Señor, los jóvenes y los niños. Pedimos por nuestra iglesia. Denos sabiduría y ayúdenos a caminar, Señor, de acuerdo a su voluntad perfecta. Gracias le damos. En el nombre de Jesús, su pueblo dice, amén. Tomen asiento, por favor. La plaga de langostas. Aquí seguimos en nuestro estudio en Éxodo. Llegamos a la octava plaga, aquí hoy día, a la plaga de langostas. Y me puse a ver. Ha pasado esto en África varias veces de estas langostas, de estos enjambres masivos de langostas que se forman cuando las condiciones climáticas permiten y de repente se dejan venir y se mueven estos insectos. Es increíble.
Y ha pasado en otros lugares, también ha pasado en México, ha pasado en Mérida, en Aguascalientes, en la India. Y dicen que algunas de estas plagas, fíjate, cubren la distancia a más de 200 millas. Y eso es grandísimo, 200 millas. Si de aquí a San Diego son 125 millas, Tijuana 130, Ensenada serían casi las 200 millas. ¿Y te imaginas? Una área tan grande de langostas viniendo a causar destrucción. En Australia, ellos en tiempos pasados han sufrido mucho más. Y en algunas áreas, fíjate, las langostas cubren eso de 300 kilómetros cuadrados. Grandísimo. Una gran destrucción. Es increíble ver estas cuentas. Y sí, claro que las googleé, ¿no? Me puse a ver el internet, todo esto. Y porque esto pasó en los tiempos bíblicos, pero ha pasado también en los tiempos cercanos, en los últimos años. Pero el ver que vienen volando y se ve como una nube negra que completamente tapa el sol. Increíble. Y el resultado es que destruyen toda la vegetación y en realidad no queda nada. No queda nada. Y les recuerdo que las plagas que venían, estas plagas venían directamente contra Faraón. Faraón en su orgullo no se quería someter y no se iba a humillar a Dios. Entonces las plagas eran la justicia divina de Dios contra Faraón. No era algo natural, era la mano de Dios moviéndose. Y Faraón tenía la opción de humillarse o de ser humillado. Y es la opción, en realidad, si te pones a pensar, que todos tenemos. Tenemos esa misma, ¿qué vamos a hacer? Esa opción. ¿Me voy a humillar o me va a humillar el Señor? ¿Cuál de las dos? Es la opción, es tu decisión. Vamos a ver aquí lo que la Biblia dice acerca de esto. En 1 de Pedro 5, al 6 dice así: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Deja leerte en una traducción actual. Dice: del mismo modo, ustedes, los jóvenes, deben obedecer la autoridad de los líderes de la iglesia. Todos deben tratarse con humildad, pues la Biblia dice: Dios se opone a los orgullosos, pero trata con amor a los humildes. Por eso, sean humildes y acepten la autoridad de Dios, pues Él es poderoso. Cuando llegue el momento oportuno, Dios los tratará como a gente importante. Entonces Dios es el que nos levanta. Dios, en humillarse, le damos esa oportunidad, o Él nos da la oportunidad. Pero podemos decir aquí, ¿qué es la pregunta de la hora? La pregunta de la hora, porque tenemos una hora en este estudio. Te voy a decir, es la misma que Dios le preguntó a Faraón. En el versículo 3, ¿hasta cuándo te opondrás a humillarte en mi presencia? ¿Hasta cuándo? Podemos preguntar esta misma pregunta, en realidad, en diferentes maneras. ¿Cuánto tiempo vas a vivir en un estilo de vida pecaminoso? ¿Cuánto tiempo vas a seguir destruyéndote a ti y la gente que amas más? ¿Cuántos días más vas a dilatar el día de arrepentimiento? Viene siendo la misma pregunta. Aquí vemos las 10 plagas que vinieron aquí, podemos decir. La primera, agua en sangre. Segunda, ranas. Tercera fueron piojos. Cuarta, moscas. La quinta, la plaga en el ganado. 6, úlceras en la gente. Granizo y fuego fue la séptima. Aquí estamos en la octava, las langostas.
Continuamos y veremos densas tinieblas en el capítulo 10 y luego la muerte de los primogénitos en el capítulo 11. Pero aquí nos vamos a enfocar en estos 20 versículos y el primer punto es para que cuentes. Para que cuentes, es el versículo 1 al 11 que leímos. El segundo punto son las langostas, versículo 12 al 15. Y luego el tercer punto es la misma historia, versículo 16 al 20. Para que cuentes, yo sé que dice versículo 1 al 12, pero es el versículo 1 al 11 ahí. Comenzando en el versículo 1 dice, Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales. Entonces, nosotros hemos visto a través de nuestro estudio que Jehová fue el que había enviado estas plagas, pero las había enviado con un propósito. Todo esto era parte de su plan. El plan era que él iba a endurecer el corazón de Faraón y lo estaba haciendo a través o por medio de estas plagas. Es como estaba endureciendo el corazón de Faraón. Y Dios endureciera el corazón de Faraón y enviaba más plagas con el propósito, fíjate, de gloriarse. Faraón no se iba a humillar, entonces Jehová lo tenía que humillar. Fíjate lo que dice el versículo 2. Y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Ahora, vemos también aquí que Dios usó las plagas para que los israelitas, podemos decir, usaran esta historia. Para que usaran esta historia para contárselas a sus hijos y a sus nietos, para continuar la historia, no olvidarse de la historia, repetir la historia. Entonces, Dios quería que esta historia se contara. Es lo que el deseo de Dios es que se repitiera. Lo que él había hecho con Egipto, tanto como trató con ellos y como protegió a Israel, para que ellos entendieran que él es Jehová, que él es el Dios Todopoderoso. Y nosotros necesitamos entender, fíjate, que Éxodo no es un cuento, pero es una historia. Pero la historia, aquí, y yo le pongo el énfasis, la historia, esto es lo que pasó. No es un mito, es la realidad. Esto tomó lugar. Y también es la historia de salvación. La historia como el pueblo de Dios vino a ser su pueblo, es la historia que explica todas las preguntas que cada persona, que cada niño quiere saber. Yo me recuerdo ser niño. Me recuerdo que me gustaba sentarme cerca de yo le decía Awi, mi abuelita. Me encantaba oír las historias. Me encantaba oír los cuentos. Me sentaba al lado de ella y me contaba y me decía historias de la familia allá en Irapuato, y cuando íbamos a Irapuato, y me contaba de sus tíos, de sus abuelos y todo esto. Y ya sabía que el río crecía cuando llovía. Antes que estuviera ahí, cuando fui, lo vi, lo pudimos experimentar. Y me contaba historias. De Guanajuato. Me hablaba de las momias, ¿no? Las momias de Guanajuato. Mi otra abuela me hablaba de la Llorona, ¿no? Pero bueno, no. Yo sé que no son las mejores historias, pero que uno aprende como niño, pero todos los niños, fíjate, todos los niños tienen un interés en las historias. Y esta historia aquí es la verdad. Y cada niño se le debe de contar esta historia. Se le debe de contar las historias de la Biblia.
Esta historia, fíjate, nos explica las preguntas importantes de la vida. Explica quién soy, qué es el propósito de la vida, a dónde voy, ¿existe un Dios? ¿Lo puedo conocer? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Entonces vemos que esta historia tiene importancia y Dios quería que los hijos y los nietos oyeran esta historia. Para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto. Los gran milagros, las plagas, las consecuencias de la falta de humillarse, los resultados de ¿qué? De no conocer al Dios verdadero, en dejarte ir. Y hay tanto que pues resalta de esto. Pero fíjate, Dios quería que Moisés la contara, que Moisés repitió, fíjate, esta historia tanto como que la escribió también las escrituras, para que nosotros también la pudiéramos oír. Y es lo que estamos haciendo, oyendo esta historia, porque eso era lo que Dios quería. Y Moisés lo repitió, aún esta historia se la contó a su suegro Jetro. Éxodo 18, 8 al 11 dice así: y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo: bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Fíjate, contando esta historia, comprobando que solamente hay un Dios y hay un Dios todopoderoso. Por eso se repite. Por eso se cuenta. Por eso la hablamos a nuestros hijos, la hablamos a nuestros nietos. Entonces vemos que les tenemos que contar la historia. Cuando pienses la historia, esta es la historia. Esta es la historia. Y se la contó a su suegro. Y fíjate, Jetro, al contársela a su suegro, Jetro cumplió su propósito. Porque fíjate, Jetro se alegró. ¿A qué? Al oír del amor de Dios. Que Dios nos ama tanto. Y de todas las cosas que Él había hecho por Israel. Por haberlos salvado. ¿Por qué? Porque Dios salva. ¿Ven? Pero no nomás se alegró. Jetro reconoció que Jehová era el Dios todopoderoso. Y lo adoró. La historia ayudó a Jetro a conocer y glorificar a Dios. Por eso se cuenta esta historia. Por eso. ¿Por qué la estamos oyendo? Por este mero propósito aquí. Porque hay muchos dioses falsos. Hemos visto en los estudios del domingo, profetas y maestros falsos, doctrina errónea. Pero si no es el Dios de la Biblia, no es este Dios, es un Dios falso. La historia nos ayuda a conocer y glorificar a Dios, Jehová, el Dios Todopoderoso. Amén. Entonces Dios, fíjate, les dio una historia que los israelitas les podían contar a sus hijos. Hoy en día nosotros tenemos la oportunidad de contar la historia cuando nuestros hijos o quizás ahora nuestros nietos nos dicen: no, cuéntame un cuento, cuéntame una historia. Te voy a decir, no pierdas esa oportunidad de contarles del Dios Todopoderoso que trajo estas 10 plagas contra Faraón y Egipto para salvar a su pueblo Israel. No pierdas esa oportunidad. Es lo que hacían
lo que hizo a Moisés, tanto los hebreos. Deuteronomio 6:20 al 25 dice así: mañana, cuando te preguntare tu hijo, diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? ¿Qué significa todo esto? Entonces dirás a tu hijo, nosotros, fíjate, éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Entonces, podemos entender, fíjate, esta historia no nomás se contaba en las Escrituras, pero también, fíjate, en los salmos, en los himnos, en canciones. Y hay muchos salmos que hacen referencia a esta historia, porque esta historia es de gran importancia. El propósito de contar esta historia es para que la persona que la escuche, que vaya a oír, conozca a Dios como el Señor y Salvador. Por eso nuestro texto dice, para que sepáis que yo soy Jehová. Si no lo habías considerado, aquí la Escritura muy claro nos está pintando un cuadro de lo que debemos de estar haciendo y repitiendo, conociendo bien. Como padres, madres, tíos, tías, abuelos, tenemos una responsabilidad de contar, de enseñar, de instruir a nuestros hijos con estas historias bíblicas. ¿Por qué? Porque es la verdad. Amén. Porque esto es la verdad. Y nosotros como padres, fíjate, tenemos que cumplir, si vamos a tener una esperanza a que nuestros hijos lleguen a la conclusión que Dios los puede salvar, que Él puede ser su Señor y Salvador. Y te voy a decir, es mucho más fácil para ellos cuando ellos ven esto en nuestra vida, cuando ellos ven que nosotros creemos y vivimos esto. Es más fácil para ellos. Versículo 3 al 6. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo nos querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y aún rehusas dejarlo ir. He aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo. Comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo, y llenará tus casas y las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que aquellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió de delante de Faraón. Entonces vemos aquí, la demanda de Dios no cambia. Si Faraón rehúsa someterse, su tierra será destruida. Vendrían las langostas, iban a cubrir toda la tierra y se iban a comer todo. Y también, si recuerdan lo poco que se había salvado del granizo, ¿no? Del granizo que cayó con lumbre. Todo lo que sobrevivió sería destruido. Pero la pregunta aquí es, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Faraón y los egipcios ya habían sufrido 7 plagas y estaban a punto de recibir la 8ª. Una más. ¿Cuánto más iban a tener que sufrir? Y a veces uno pregunta eso.
puedes ver las vidas de las personas. Y si le puedes poner el dedo, te voy a decir, la falta de la relación o de estar en la relación correcta con Cristo Jesús. ¿Hasta cuándo? Pero no se quería humillar. Y él entendía muy bien cómo funcionaba este proceso. Él ya había humillado, él había humillado a los hebreos, él entiende. Les impusieron trabajos forzados, no les dio opción, los forzó. Él humilló a ellos. Él entiende el proceso. Pero ahora podemos decir que Faraón forzaba la mano de Dios. Él no se iba a humillar. Dios lo tendría que humillar. Y Faraón, fíjate, Faraón no tenía tiempo para más cuentos. Él era Dios de Egipto. Dios con D minúscula. Pero la opinión pública ahí comenzó a cambiar. Y algunos ya tenían duda de qué, de que Faraón era un dios, tanto como dudaban los disque dioses de Egipto, porque estaban viendo la mano poderosa de Dios moverse en las 7 plagas antes de esta. El versículo 7 dice: entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová, a su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Fíjate, hablando con un disque Dios de esta manera. Pero no le están apuntando el dedo a él. Porque la pregunta aquí, una vez más, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Vemos que los siervos de Faraón compusieron esta pregunta a él, culpando a Moisés, no a Faraón. Vemos que ellos compusieron esta pregunta para que posiblemente Faraón cambiara su póliza sobre Israel. Déjalos ir. Estamos sufriendo. Y es posible que Faraón comenzó a sentir la presión porque venía ya otra plaga. Pero vemos que escuchó a sus siervos e iba a entretener a Moisés y Aarón una vez más. Versículo 8. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad, servir a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? A ver, espérate. Exactamente quién va a ir. ¿Quién va a ir con usted? ¿Quién se va a ir? Vemos que Faraón dice: está bien, vayan a servicio, pero espérate, ¿quién va a ir con ustedes? ¿No? Comienza a preguntar. Está sospechoso de qué, de lo que Moisés quiere hacer. Faraón quería estar claro sobre el plan, lo que Moisés exactamente quería hacer. Versículo 9. Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños y nuestros viejos, con nuestros hijos y nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas. Hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Pues todos vamos a ir, ¿no? Le está diciendo. Esto es lo que tenemos que hacer. Versículo 10. Y él les dijo: así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. ¿No? En realidad, le preguntara hoy en día: sí, ¿la nieve de qué sabor la quieres? ¿No? Lo que le está preguntando aquí. Está bien, ¿no? Que Jehová los acompañe. Si es que yo dejo que se vayan las mujeres, sus hijos y todo con ustedes, no van a regresar. Entonces, las mujeres y los hijos eran su garantía que ellos regresaran. Faraón entendía muy bien que ellos no iban a regresar si los dejaba ir, si se fueran de ahí. Y es la razón que dice: mirad como el mal está delante de vuestro rostro.
Claramente, dice, se ven sus malintenciones. Faraón les da una solución a lo que están pidiendo. Versículo 11. No será así. Id ahora vosotros los varones y servir a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Si van, vayan los hombres, pero nadie más. Pero te voy a decir, Faraón está muy equivocado en lo que él propone aquí. Para Faraón, las mujeres y los niños no contaban. Si uno tenía que cumplir con una responsabilidad religiosa, era para que los hombres cumplieran. Él no entendía por qué las mujeres y los hijos tenían que ir. No entendía los animales. No entendía que Dios quería que todo su pueblo fuera librado de la esclavitud. Y lo que vemos aquí es algo muy importante. Muy importante. Escucha lo que voy a decir. La adoración de Dios es para toda la familia. La adoración de Dios es para toda la familia. Los padres que tienen esta idea de no incluir a sus hijos, de darles opción de que quédate en la casa, está bien. Cuando llegue a esa edad, tú escoge, tú haz tu propio camino y tú puedes hacer tu decisión. Este no es el plan de Dios. Este no es el plan de Dios. Esta es la idea de los hombres y está en error. El varón que dice, no, pues llévatelos tú. ¿Cómo qué? Yo no lo necesito, pero ustedes sí. La adoración de Dios es para toda la familia. Dios quiere que todos los vayamos a adorar. Desde el más chico, el más joven, hasta el más anciano. Muy importante que el padre ponga el ejemplo, ser el líder y cumplir. Cuando no lo está haciendo, está declarando que esto no es importante. Y los hijos van a aprender eso. Fíjate, Faraón todavía pensaba que estaba en una posición de negociar con Dios. No, nadie puede negociar con Dios. Tenemos que recibirlo a sus propios términos, no a lo de nosotros. No es lo que yo quiero, es lo que Él quiere de nosotros. Amén. Segundo punto, las langostas, versículo 12 al 15. Fíjate lo que dice. Entonces Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento oriental trajo la langosta. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto y se asentó en todo el país de Egipto, en tan gran cantidad como no lo hubo antes ni la habrá después. Y cubrió la faz de todo el país y oscureció la tierra y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Entonces, ya vimos, un enjambre puede cubrir varios 100, 1000 kilómetros cuadrados. Y puede existir, fíjate, 200 millones de langostas en cada kilómetro. Es increíble la destrucción. Pero cuando esta plaga termina comiéndose toda la vegetación, la tierra está arruinada, porque no queda nada. Y lo que viene entonces es una hambruna y sufrimiento. Podemos entender que Dios fue el que hizo este milagro.
no fue la naturaleza. Dice, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento oriental trajo la langosta. Entonces vemos que esto es un milagro, que Dios lo ordenó. Tanto como los otros, demostraba Jehová que Él era el verdadero Dios. Y los dioses de ellos no los podían ayudar. Los egipcios, fíjate, estaban aprendiendo a ya no confiar en sus propios dioses. No podían proveer por la provisión de cada día. Solo el verdadero Dios, el Dios Todopoderoso, es el único que puede proveer el pan de cada día. Amén. Entonces, continúa. Tercer punto. La misma historia, versículo 16 al 20 aquí, versículo 16, 17 dice así. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y Aarón y dijo, he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. Ahora podemos decir el disco rayado aquí, ¿no? La misma historia. La situación se puso grave y lo primero que hace Faraón es que llamar a los ministros de Dios. Vemos que esta vez confesa que ha pecado contra Dios tanto Moisés y Aarón. Pero fíjate, no dice nada contra Israel, a los esclavos que tiene, los que debe de estar soltando. Y Faraón, fíjate, una vez más, quiero que entiendan aquí lo que vemos una vez más, es remordimiento, no arrepentimiento. En su vida no se ve eso. Vemos que no va y le pide a Dios. No le pide a Dios perdón por sus pecados. No se está sometiendo a Dios. Le está diciendo a sus ministros, he pecado. Se lo pide a Moisés y Aarón. Y también les pide que oren por él. Él no tenía una relación con Dios. Él lo rechazaba. Y a mí, te voy a decir, esto se me hace muy interesante a mí. ¿Por qué? Porque si recuerdan el estudio de la semana pasada, Faraón admitió haber pecado solamente una vez. Fíjate, Éxodo 9:27. Entonces Faraón envió llamar a Moisés y Aarón y les dijo, he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Ahora, aquí vemos en realidad cómo él pensaba. Vemos como él pensaba. Qué curioso. Se me hace bien curioso que él pensaba en esta situación, esta va a ser la última vez que voy a pecar. Que nunca iba a necesitar ser perdonado otra vez. Porque fíjate una vez, más como dice aquí, yo lo subrayé, más os ruego que ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez. Perdóname este pecado solamente esta vez, porque ya nunca más voy a pecar. ¿No? Entonces, aquí lo que vemos es la dureza de su corazón. Se ve, ¿por qué? En sus palabras. Era un pecador, pero bien duro de su corazón. Y su corazón se hacía más duro con cada experiencia con Dios. Versículo 18 al 20 dice así. Y salió Moisés de delante de Faraón y oró a Jehová. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el mar rojo. Y ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Fíjate,
Dios responde a la oración, y voy a decirlo así, de sus siervos. Aquí, claro, Moisés. Pero Dios trajo un viento para sacar toda esta plaga de Egipto. Y una vez más, se me hace curioso a mí. La langosta se ahogaron en el Mar Rojo. El Mar Rojo, fíjate, sería donde el ejército de Faraón también se iba a ahogar. Esta plaga de langostas sirve como una advertencia a Faraón, pero también a nosotros. Porque nos permite ver lo que viene en la tribulación final. Será la última plaga de langostas que se va a ver. Que va a haber. Vamos al libro de Apocalipsis. Último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 9. Apocalipsis capítulo 9. Mira lo que dice aquí en la tribulación final. ¿Ya llegaron? Todavía oigo páginas. ¿Ya llegaron? Apocalipsis 9, fíjate el versículo 3 al 10, dice así. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como un tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Imagínate, por 5 meses. Estas langostas que pican como un escorpión, y en Guanajuato había escorpiones, y si sacabas el fósforo ahí, y luego, ¿no? Pero te podía dar calentura, te podías estar sufriendo, el cuerpo, todo te dolía. Deseas morirte y no puedes en esta situación. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Versículo 7, el aspecto de las langostas era semejante a los caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla, tenían colas como escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. ¿Crees que esta plaga en Éxodo es algo? No duró mucho, causó gran destrucción, pero fíjate aquí, por 5 meses, sufrir. Y esta plaga va a ser dada para atormentar a todo aquel que no conoce a Dios personalmente. ¿Cómo se puede escapar uno de esta plaga? Pues solamente si hay un verdadero arrepentimiento, no remordimiento. Arrepentimiento de sus pecados y aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Porque es lo que está por venir. Entonces vemos cómo corresponde esta historia. No nomás se cuenta y se habla de ella en el Antiguo Testamento y ahí quedó. Salmos, himnos, cánticos, se repite la historia,
de la grandeza de Dios, del amor de Dios, de la salvación de Dios, del verdadero arrepentimiento. Todo eso resalta y se repite y se repite. Lo estudiamos, lo leemos, lo estamos viendo. Pero en el futuro viene un tiempo para el incrédulo que va a sufrir. Espero que nosotros ya no estemos aquí, porque esperamos el rapto de la iglesia. Pero si esta historia se llevó a cabo y creemos que la palabra de Dios es verdad, entonces esto está por venir y se va a cumplir también. Con más razón de contar esta historia, con más razón de hablar con nuestros hijos, nuestros nietos y contarles las historias de la Biblia, que no son un cuento, no es un mito. Esta es la verdad. Llegar a un punto de hacer una decisión, de humillarte o vas a dejar que Dios te vaya a humillar. Anoté 4 puntos en la aplicación aquí de este estudio. Primero, tenemos el privilegio y la responsabilidad de contarles las historias bíblicas a nuestros hijos, a nuestros nietos, para que entiendan y conozcan a Jehová. Y me pongo a pensar, en realidad, contársela a cualquier persona que quiere oír, hablarles de la historia. 2, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Qué buena pregunta. Y podemos contar esto. Faraón no quería humillarse. Dios nos sigue dando oportunidades de humillarnos. Yo diría, acepta la oportunidad que te está dando en este día. 3, Dios es el único que puede proveer por nosotros. Él es el único que nos puede proteger aún de las plagas que están por venir. 4, te puedes escapar el juicio futuro que viene, la plaga de langostas que será en el futuro, pero solamente si te arrepientes de tus pecados y aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador. Amén.